Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes hoy en esta tarde, hermanos y amigos que nos siguen visitando, y vamos a continuar con la alabanza de nuestro Padre Celestial. En este momento vamos a meditar en su santa palabra, y antes de ello, una vez más, bienvenidos también a aquellos que se siguen sintonizando vía Facebook Live. Que Dios les siga dando esa solicitud de seguir escudriñando también de la palabra de Dios por este medio. Si es que están enfermos, también pedimos por su salud para que prontamente también puedan estar aquí en vivo. Pero vamos a continuar, hermanos y amigos, hablando de un tema intitulado "Hacer esto en memoria de mí". Do this in remembrance of me. Y ya sabemos, hermanos, que esto nos lleva al único memorial instituido por el Hijo de Dios, y que nos pide, nos ruega, si lo queremos decir así, que nos acordemos de este memorial, así como se lo dijo directamente a sus apóstoles antes de que fuese entregado. Esa noche en la cual, hermanos, estaban celebrando esa última Pascua, como buen judío, Cristo Jesús la celebra también, al igual que sus apóstoles, cumpliendo la ley hasta la última tilde. Y es de ello que vamos a hablar, hermanos y amigos, en esta tarde, cuando conmemoramos este memorial que Cristo nos dejó. Pero antes de ello quisiera ir a Dios en oración para implorar de su asistencia. Let's pray. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy, en esta tarde, por esta grandiosa oportunidad que nos prestas de reunirnos como eclesía, como ese cuerpo tuyo, como tu iglesia, Señor, como tu familia, para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, pidiéndote que siga siendo nuestro invitado primordial, Señor, principal. Pedimos también por aquellos hermanos que quizá vengan en camino, Señor, que les habilites el llegar aquí para seguir con esta comunión espiritual. Señor, cuídales de todo peligro, de todo percance en su travesía aquí a este edificio, Señor, y que nos unamos todos en un espíritu, en una mente, para darte esta alabanza que solamente tú te mereces. Pedimos también por todos aquellos que siguen enfermos, recupérales, Señor, y dales ese alivio necesario para que puedan una vez más estar aquí entre nosotros. Dales fuerzas y dales ayuda, Señor, que necesitan, pero más que física, Señor, la espiritual, sabiendo que todos y cada uno de nosotros la necesitamos y la queremos, Señor, para seguir cumpliendo tu voluntad y seguir predicando tu evangelio hasta el día en que tú nos llames a cuenta, Señor. Una vez más, no nos dejes de tu mano y no nos dejes como nación también. Sé con nuestros líderes para que también les des sabiduría, que hagan decisiones sabias en todo lo que dicten, Señor, como nuestro presidente también, gobernadores y en fin, todos los que están en eminencia, Señor, en este mundo, que tú les abras su corazón para que tu sabiduría sea la que nos rija también, Señor, y que nos sigan permitiendo alabarte en espíritu y en verdad. Dame palabras fáciles una vez más, para que todo lo que sale de mi boca sea de acuerdo a tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén. Hacer esto en memoria de mí. Y cuando hacemos algo en memoria de una persona, significa recordar y repetir algo hecho anteriormente. Es hacer presente un momento del pasado, algo especial vivido con esa persona. Jesús fue quien pronunció la frase "hacer esto en memoria de mí". Los niños y jóvenes pueden pasar ahí atrás, allá están las clases. Él le dijo
dijo esas palabras a sus discípulos durante la última cena, the Last Supper. El significado de la expresión hacer esto en memoria de mí es muy profundo. Jesús no solo conectó lo que hacía con un antiguo memorial del Antiguo Testamento, me estoy refiriendo a la Pascua. La Pascua judía, o también se le conocía como la fiesta de la liberación, algo que a veces no enfatizamos, conmemorando la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. No solo hace memoria de ese memorial antiguo, sino que también Cristo le dio un significado nuevo para nosotros que ya no somos meramente judíos en lo físico, ¿verdad? De acuerdo a la genealogía. Le dio un significado nuevo. Podemos decir que la Pascua celebraba la liberación de Egipto, mientras que la Cena del Señor celebra la liberación del pecado y de la muerte eterna. La frase hacer esto en memoria de mí nos recuerda el momento más extraordinario de la historia, cuando Jesús sufrió y pagó un alto precio por nuestros pecados. Pero Él no permaneció muerto. Jesús resucitó y nos dio la vida eterna. Es lo que recordamos cuando hacemos memoria de Él. Cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, tal como lo hicieron Jesús y sus discípulos en la última cena, debemos hacerlo en memoria de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió y sufrió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y no solamente eso, recordar también que estamos comiendo su carne. Es decir, teniendo comunión con su carne. Cuando nosotros también, hermanos, recordamos esto, que estamos comiendo su carne, comunión con su carne, teniendo comunión con su carne, y luego bebiendo también su sangre, teniendo comunión con su sangre. Cuando bebemos ese jugo de la vida, cuando comemos el pan sin levadura y el jugo de la vida, esto es lo que hacemos. Esto es lo que dijo Cristo, no yo. Cristo lo dijo. ¿Qué era ese pan? ¿Qué era esa copa? Cristo lo dijo y el apóstol Pablo también nos lo recuerda. Lo vamos a leer también. Cristo lo enfatizó y se los enfatizó muy bien, y vamos a ver muchos versículos hoy en esta tarde. El apóstol Pablo, y siempre me conmueve un poco más quizá el apóstol Pablo cuando habla de esto, porque el apóstol Pablo no estuvo físicamente con Cristo comiendo ese pan con los demás apóstoles, no estuvo físicamente con Cristo bebiendo esa copa que el Señor les dio a sus apóstoles ahí esa última noche. Por eso me conmueve aún más todavía cuando Pablo nos recuerda en 1 Corintios 11, 23 y 24, 1 Corinthians 11, 23 and 24, cuando dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y nos preguntamos, ¿cuándo lo recibió? No fue aquella noche. Esto es 100% seguro. No estaba allí el apóstol Pablo. Es más, todavía era Saulo de Tarso. ¿Cuándo lo recibió? Quizás fue cuando él fue solo y estuvo 7 años, y lo leemos, ¿verdad? Hablando de ello, Pablo, solito, recibiendo más revelación quizá de Jesucristo. Quizás fue en ese tiempo. Pero cuando haya sido, estamos seguros de que lo recibió, porque es inspiración divina, es inspiración del Espíritu Santo lo que estamos leyendo.
yo recibí esto. Y también se los he enseñado. ¿A quiénes? A ustedes, Corintios. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan o comió pan. Y habiendo dado gracias, lo partió también y dijo que tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo toma Cristo, lo parte y se los da a sus apóstoles y les dice, coman esto, ¿qué? El pan. ¿Y qué les dice que es? Esto es mi cuerpo. Pongan en su mente que este pan es mi cuerpo. Cristo le está diciendo que por vosotros es que partido, broken. Y ya la vemos, y ya hemos estudiado mucho cómo el cuerpo de Cristo fue realmente partido, molido en la cruz del Calvario. Hacer esto en memoria de mí, dice el apóstol Pablo. Esto es lo que él recibió del Señor. Y dice Lucas también 22:19, Luke 22:19, dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo otra vez que esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, a hacer esto en memoria de mí. Cristo otra vez repitiéndoles, enseñándoles esto acerca de su cuerpo. Está hablando de su cuerpo físico que iba a ser torturado. Esto es mi cuerpo. Pongan eso en su mente, apóstoles, cada vez que hagan este memorial. Pongan eso y que no se les olvide esto, que este pan que estoy partiendo y se los estoy dando a ustedes es mi cuerpo. Dice 1 Corintios 11:25. Asimismo, tomó también la copa. Pablo sigue diciendo lo que recibió del Señor. Después de haber cenado, tomó también la copa. ¿Y qué dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Acuérdense de esto, que esta copa de la cual ustedes van a beber ahorita es el nuevo pacto, pero ¿en qué? En mi sangre. Entendemos, claro, que no era sangre literalmente, ¿verdad? Ay. Era el fruto de la vida. Pero esta copa, o sea, este fruto de la vida está haciendo referencia a lo que estaba dentro de la copa, no a la copa meramente. Y desafortunadamente hasta en eso hay, ¿verdad? Hay conflictos aún dentro del cuerpo de Cristo. Unos que una copa nada más y pásensela a todos. Copitas así no, ya están mal estos hermanos y vamos a ir a corregir lo que está mal. Ay, hermanos. Pero bueno, que Dios los ayude también, ¿verdad? Pero Cristo está hablando de lo que estaba dentro de la copa. Ese jugo estaba haciendo referencia a su sangre, no en ese cáliz. ¿Ven? Pero el que no piensa espiritualmente se concentra en lo de afuera y no en lo de adentro. Se perturba. Y Cristo dice, no se perturben. Esto es mi sangre. Este jugo representa mi sangre. Es mi sangre. Que no se les olvide esa conexión que existe entre ese jugo que ustedes van a beber y la sangre que yo voy a derramar en la cruz del Calvario por todos ustedes y por todo el mundo. Hacer esto que todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, que no se les olvide esto. Cuando ustedes hacen este memorial, es un memorial que estamos haciendo. Debe de llevarlos a pensar en mi sufrimiento. Debe de llevarlos a pensar en por lo que pasé, cómo mi cuerpo fue partido, cómo yo derramé mi sangre, y cómo aún después de muerto van y me pican el costado y sale más sangre con agua. Que no se les olvide eso cada vez que
También leemos en Éxodo, yendo al Antiguo Testamento, Éxodo 12, 25 al 27. Y dice así el libro de Moisés. Dice, cuando hayan entrado en la tierra que el Señor les dará, como lo prometió, guardarán este rito. ¿De qué está hablando? Está hablando de la Pascua, el rito de la Pascua. Dice, y cuando les pregunten sus hijos, los chiquilines que van creciendo, dice, ¿qué significa este rito para ustedes? Ustedes le responderán, este es el sacrificio de la Pascua del Señor, quien pasó de largo las casas de los hijos de Israel cuando mató a los egipcios y libró nuestras casas. Este rito, ustedes se lo tienen que enseñar, lo van a tener que guardar y le van a tener ustedes que explicar a su descendencia, a sus chiquilines, acerca de este rito. Tan importante que era que se acordaran que venían de la esclavitud y que Dios los liberó y que ese ángel, ¿verdad?, pasó por alto sus casas porque habían hecho lo que Dios les había dicho, ¿verdad?, pintar los dinteles de las puertas con sangre. Si no hallaba sangre, el vengador, delante del vengador había muerte del primogénito. Acuérdense de eso. Y dice en Hebreos también 9, 24 al 28, en el book of Hebrews 9, 27 and 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Él le espera. Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero. Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. No se presentó, hermanos, para ofrecerse muchas veces como entraban los sacerdotes, dice el versículo 25, ¿verdad? Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. No es una vez al año, otra vez Cristo viene y es crucificado. Cada año, ¿verdad? Una vez y para siempre. De otra manera, dice el 26, le hubiera sido necesario que padecer muchas veces desde el principio del mundo, desde Adán y Eva que pecaron, ¿se acuerdan? Desde ahí hubiera venido Cristo a empezar a morir. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo, para quitar del medio el pecado. Finalmente, el pecado es quitado por la muerte de Cristo y este es el memorial. Este es el memorial, recordar que el pecado es quitado por la muerte de Cristo. Y cuando tú comes ese pan, estás comiendo el cuerpo de Cristo. Cuando tú bebes esa copa, estás bebiendo la sangre de Cristo. Otra vez, simbólicamente. Si no, el problema es la sangre de carne. Mientras comían, también dice Mateo 26, 26 al 29. Matthew 26, 26 through 29 dice... Y mientras comían, vamos a ver Mateo 26, 26 al 29, Matthew 26, 26 through 29. Es así la palabra de Dios. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Otra vez, Él lo bendice. Nosotros no bendecimos el pan, le recordaba a los hermanos varones del domingo pasado. Cuando oremos, la oración es para una bendición por este pan, por esta copa, el jugo, ¿verdad? Nosotros ya no bendecimos. Cristo sí lo bendijo porque Él es el Todopoderoso. Pedimos la bendición del Todopoderoso cuando antes de participar de estos emblemas. La pedimos. Cristo lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Tomad, comed, otra vez que esto es mi cuerpo. No se les olvide. Esto que van a comer es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos.
porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Nos debe recordar eso también cuando participamos de los emblemas de la cena del Señor, la remisión de nuestros pecados constante por la sangre de Cristo. Lo hace posible. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros el reino de mi Padre. Aquí está como invitado principal Cristo Jesús. Y nos estamos acordando que esto es tu cuerpo, Cristo. Cuando estoy comiendo este pan, es tu cuerpo, Cristo. Estoy comiendo tu carne. Esta es la sangre que tú vertiste, Cristo. Esta copa, este jugo, es una representación de esa sangre que tú vertiste en la cruz y la estoy tomando. No podemos separarlo, hermanos. El pan sin levadura, otra vez, es el cuerpo de Cristo. Lo dijo Cristo. La copa que bebemos es su sangre. Lo dijo Cristo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice Marcos 14, 12 al 16, Mark 14, 12 through 16. Marcos 14, 12 al 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero, dice de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Detalles muy específicos para que no se confundieran. Y donde entrar, dice, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Cristo haciendo esa preparación él mismo. Acaba de pasar la hora de los hermanos Sostiguina. Muchas preparaciones, había una wedding coordinator, que hay otro asunto. Pero Cristo estaba coordinando su propia última festejo de esa Pascua. Él la estaba coordinando. Seguidle. Él nos mostrará, dice, un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros, dice allí. Ya todo preparado. No se mortifiquen, discípulos, hágates. Qué bonito es cuando alguien te dice así, ¿verdad? No te mortifiques, ya todo está arreglado. Se nos quita el estrés, se nos quita todo. Pero sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. La última Pascua, de la cual él participó como judío. Y luego dice en 1 de Pedro 2, también, 21 al 24, 1 Peter 2, 21 through 24. Eso es lo que dice el apóstol Pedro acerca de esto. Ustedes cómo hay concordancia en la palabra de Dios. Lo que dice uno dice el otro. Lo que dice Cristo lo enfatizan, lo siguen enfatizando los apóstoles. Dice 1 Pedro 2, 21 al 24. Dice así, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también, dice, Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Está hablando de cuando fue ahí, que le daban puñetazos y le injuriaban antes de ser crucificado también. Took it like a man. Siempre digo a los varones, tomen todo esto como hombres. Si les exhorto algo, tómenlo como hombres que somos. Si usted me dice algo también, yo lo voy a tomar como hombre también. Gracias, mi hermano. Prefiero que alguien me diga algo que lo calle. Usted pensando y dice, ¿verdad? No, dímelo como hombre, como varón, porque así me demuestras que tú me amas también. Cristo lo tomó siempre como hombre.
No hizo pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa. Dice, al que juzga justamente. Quien llevó, dice, él mismo nuestros pecados. ¿En dónde dice? En su cuerpo. En su cuerpo físico. El peso del pecado lo lleva Cristo en su cuerpo físico y claro, espiritualmente también. Pero está hablando de ese cuerpo que iba a ser molido, torturado, partido, ahí en el madero, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hablando específicamente, dice herida, no heridas. Específicamente cuando le traspasan el costado. Sale agua y sangre. Los médicos ya lo hemos visto, dicen que fue porque el corazón explotó literalmente y salió agua y sangre. De tanto sufrimiento ya el pobrecito corazón de Cristo explota. Eso fue lo que llevó Cristo por ti y por mí. Es por eso que cuando dice Cristo, hacer esto en memoria de mí, nos lleva a la mente todo eso. Debe de ir a nuestra mente, todo eso. En Marcos 14:24, Cristo otra vez les dice, Mark 14:24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Está haciendo a un lado el viejo pacto. Cristo lo enclava en la cruz, lo clava en la cruz y viene un nuevo pacto en el cual dice Hebreos también 9 que está basado en muchas mejores promesas, porque es por la sangre del Cordero, Cristo Jesús, no una sangre de un simple cordero como los otros sacrificios del sacerdocio aarónico o levítico. Dice en Romanos 5, 8 y 10 también el apóstol Pablo, Romans 5, 8 through 10, Romanos 5, 8 y 10, dice así la palabra de Dios. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros, pues mucho más, estando ya justificados, menciona su sangre, ¿verdad? En su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Éramos enemigos de Cristo y nos reconcilia con el Padre, nos da esa oportunidad de otra vez tener esa comunión con Dios. Y dice 1 Corintios 11:26, que también ya lo leíamos, dice 1 Corintios 11:26, recordando otra vez, dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y dice aquí, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, pero también estamos anunciando, claro, su venida. Estamos anunciando que Él resucitó de entre los muertos, pero que nunca se nos olvide ese gran sacrificio en la cruz de Calvario. Dice Juan 6:56, palabras de Cristo, John 6:56. Dice Cristo cuando le está hablando a esta gente, a estos judíos que venían nada más para saciarse, algunos de ellos. Cuando venía esta gente en millares y en millares, cuando le preguntaban, oye, ¿dónde estabas Jesús? Te andábamos buscando. Para saciarse de pan nada más, físico, ¿verdad? Sabía que iba a haber milagros. Y viene Cristo y le responde. De cierto, ahí en Juan 6:26, antes de leer el otro. Juan 6:26, le pregunta a Cristo, oye, ¿cuándo llegaste acá y nos dimos cuenta? Básicamente. Responde Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Comiendo el pan. Se saciaban. Grandes milagros.
5,000, 3,000, 4,000, en fin. Y viene la gente y le busca. Y luego, después de todo eso, vamos a brincarnos al versículo 56. Lo vamos a hacer énfasis a nosotros también. Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Abides in me and I in him. Permanece. Si dejas de comer de este pan y de este jugo de la vid y te apartas y ya no tienes comunión con el cuerpo de Cristo ni con Dios, no tienes vida, no permaneces. Y por eso es que Pablo a los corintios les dice estas palabras en 1 Corintios 10:16, 1 Corinthians 10:16, y especifica, y como les decía siempre, me gusta siempre cómo Pablo enseña, porque él es en base de preguntas, y la mayoría son retóricas, o sea, se las contesta uno mismo. 1 Corintios 10:16 dice la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Otra vez preguntas retóricas. Obviamente sabemos que la respuesta es sí. Sí. Esa es la respuesta, Pablo. La copa de bendición que nosotros bendecimos, o sea, hacemos oración por ello, ¿eh? No que yo echar la bendición, porque no, Dios, pedimos la bendición de Dios. ¿No es la comunión? Sí, sí es la comunión. Esta copa es la comunión de la sangre de Cristo. Es. También el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. La respuesta es sí. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Ven ustedes ahí? Es del, no con. Hay una diferencia. Del. O sea, le pertenece. ¿ven? Le pertenece. La sangre de Cristo. La comunión del cuerpo de Cristo. Y comunión en el griego se traduce, ¿verdad? O se traduce del griego esta palabra comunión de koinonia. Koinonia con K. Así como se ve, koinonia. Que literalmente significa, ¿saben qué, hermanos? Koinonia es participación unida. Participación unida. Participación en unidad. Participación en común. Es lo que significa. Por lo tanto, la copa que bendecimos es la participación unida de la sangre de Cristo. Es lo que es. El pan que partimos es la participación unida del cuerpo de Cristo. O sea, no los puedes separar, no puedes separar la copa de la sangre de Cristo, no puedes separar el pan del cuerpo de Cristo. Si lo haces, ¿sabes qué? Estás pecando. Estoy pecando. Es pecado. No puedes tener participación unida con el cuerpo de Cristo a menos que participes del pan sin levadura. Es un requisito. Cristo lo enseñó. Cristo lo enfatizó. Cuando tú bebes el jugo de la vid, bebes la sangre de Cristo. Otra vez, simbólicamente hablando. ¿Por qué? Porque es participación unida. Es más, los judíos, ahí de Juan, capítulo 6, ¿verdad? Vamos otra vez allá con lo que Cristo estaba tratando de decir. Los judíos, de ahí de Juan, capítulo 6, se ofendieron por las palabras de Cristo. Cuando Él se está hablando de Él, del pan de vida, de su cuerpo, de su sangre, se ofendieron últimamente porque pensaron que Cristo estaba hablando literalmente y no simbólicamente. Por eso se ofendieron. En Juan 6, 48 al 56, ahora sí vamos a ver estos versículos. Juan 6, 48 al 56, Cristo les dice: yo soy el
pan de vida. Empieza con el maná, ¿verdad? Que comieron sus padres, bla, 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 toda la historia. Y luego ya llega a este punto de, ¿saben qué? Yo soy el pan de vida. Y ya se los había dicho, ¿verdad? Ahí en el versículo 41 también. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ya estaban murmurando esta gente. Para ese entonces, para el versículo 41, ya estaban murmurando. Y se murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Estaba diciendo verdad. Y otra vez les dice ahí, ¿verdad? En el versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él, me dice, no muera. Está hablando de sí mismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, específico ahorita, ese pan del que estoy hablando es mi carne. Es mi carne. No dice será mi carne, aunque sabemos que está hablando en un tiempo futuro. Dice es mi carne. Aquí está, lo están viendo. Este va a ser crucificado y torturado y molido y partido. Esta carne. Ese pan del cual estoy hablando es mi carne, la cual dice yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Ven? Estaban pensando literalmente que ese pan era literalmente su carne. Es más, un cierto papa, no me menciono nombres, en 1215 empezó con esa teoría, o como ustedes quieren llamar, doctrina de la transubstanciación, que este pan es literalmente la carne de Cristo y se convierte en carne cuando tú te lo comes. Y esa copa de jugo, aunque ellos usan vino, otro asunto, ese se convierte literalmente en la sangre de Cristo. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Se está hablando otra vez simbólicamente, ¿eh? Pero ellos lo tomaron, ¿qué? Literalmente. Por eso dice que, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y empezaban a murmurar. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No se retractó Cristo, es más, sigue enfatizando ese punto, ¿verdad? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y luego muchos de ellos se empezaron a retirar, murmuraban. Es más, sus discípulos, dice, muchos de sus discípulos dicen, 60 dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? También viendo en lo físico, no entendiendo lo espiritual, ¿eh? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús a sí mismo que sus discípulos murmuraban, sus discípulos, sus seguidores, los que andaban con él ahí. No está hablando de los apóstoles meramente, pero los followers, discípulos. ¿Esto se ofende, dice Cristo? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, incrédulos. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de qué, de entregar. ¿Y qué pasó? Dice el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con el nombre, los ofendió Cristo. Con eso, esto es mi carne y la voy a dar y se la van a comer ustedes. Esta es mi sangre y la voy a dar por ustedes y se la van a tomar. ¿De qué está hablando Cristo? Está apuntando a la cena del Señor. Está apuntando a este mandamiento sagrado que iba a venir después, a este memorial, a esta conmemoración.
No entendieron el símbolo de la cena del Señor. No entendieron eso de tipo y antitipo. No entendieron. ¿Saben qué es un antitipo? Realidad correspondiente a aquella figura. Eso es lo que es un antitipo. Y cuando leí ahí en 1 de Pedro 3:21, lo estaba leyendo en griego, y dijo antitupón. Man, it hit me. Antitupón. Antitipo es palabra bíblica, más bíblica que eso no hay. Antitupón está hablando del bautismo que nos salva. Ese era el antitipo de qué? Del arca y de las aguas en las cuales fueron salvadas la gente. Ese es el tipo y antitipo. Cristo era el tipo, y la cena del Señor iba a ser el antitipo, simbólicamente hablando. Pero estos hombres lo entendían literalmente y se ofendían. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? Está loco, y se ofendieron ya. Es por eso que nosotros entendemos que no es algo literal, no es algo físico, es algo espiritual. Es un tipo y un antitipo. No puedes tener participación unida con la sangre de Cristo a menos que participes del jugo de la vida. Entonces, comiendo el pan y bebiendo el jugo, tenemos comunión con Cristo. No podemos separar o dividir el pan del cuerpo de Cristo. ¡Cuidado! Si queremos hacer eso en nuestra mente, separar el pan del cuerpo de Cristo, cuidado, estás en contra de Dios, en contra de Cristo. No podemos separar o dividir el jugo de la sangre de Cristo, porque es participación unida o comunión. Pero la cena del Señor es también la comunión, no nada más con Cristo, con el cuerpo de Cristo y su sangre, pero ¿saben qué? Es la comunión con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, la comunión con la iglesia, cuando tú y yo participamos en la cena del Señor, no solo estás teniendo comunión directa con Cristo, con su cuerpo y con su sangre, pero también con todos los que estamos participando en ese momento en un mismo espíritu, en una misma mente. De este memorial tan sagrado tienes comunión. Y de ahí viene koinonía, viene de koinos, palabra griega también, koinos, que significa algo que es común a varias personas. Koinos, común a varias personas. ¿Cuántos somos? Unos 30, 40, 50. Comunión con todos mis hermanos en Cristo. Varias personas. Eso es koinos. No es comunión contigo mismo, con varias personas, de una misma mente, de un mismo sentir, en un mismo espíritu. Cuando participamos de la cena del Señor, nos unimos como cuerpo de Cristo. ¿Ven ustedes que esto, koinonía, es todo lo opuesto a división? Todo lo opuesto a división. Por eso es que es el acto de mayor consagración en nuestra adoración como iglesia. No es cualquier acto, no es igual el mismo peso que los demás actos. No, yo no sé quién está enseñando eso, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. Eso no es lo que Cristo dijo cuando dijo: haced esto en memoria de mí. Esto es lo supremo, porque yo di mi vida, yo la voy a dar por ustedes. Es el acto central que nos une en esta adoración espiritual a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que lo debemos de tener de mucha reverencia y estar seguros de cómo lo hacemos también, que ese es otro tema también aparte, ¿verdad? Que ya no hay tiempo para explicar. Comiendo y bebiendo dignamente, como dice el apóstol Pablo. Es el acto de mayor consagración en nuestra adoración como iglesia, porque mantenemos la comunión con Dios y la comunión con la iglesia. Cuidado con menospreciar. Cuando se nos hace fácil, participo, ¿no? Aquí en la casa, si estás enfermo, yo no te voy a juzgar, Cristo es el que nos va a juzgar. Si no puedes venir, es algo extremo, etcétera, etcétera, cada quien. Yo no te voy a dar si es excusa.
Como allá cuando estaban ausentes nuestras hijas, nos hablaban, tienen que traer una excusa porque si no, hay una excusa, ¿verdad? No pidas excusas de Jorge Chávez para que te dé ante Dios, ¿verdad? Jorge Chávez me pide una excusa. ¿Quién soy yo? Yo no puedo dar excusas. Cuidado con menospreciar. ¿No quieres, amigo o amiga, comenzar a tener esa comunión con Dios y nacer de nuevo en las aguas del bautismo? No demores. Cristo te espera con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga. Tendremos un himno de invitación, pues prefiero que podamos hacerlo así. God bless you all. Amen.